Arturo Pérez Reverte, considerado uno de los intelectuales más influyentes y polémicos de la España contemporánea, ha vuelto a captar la atención pública con una de sus incisivas críticas. En esta ocasión, el escritor ha dirigido sus dardos hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando duramente lo que describe como una fijación desproporcionada con el franquismo. Este desencuentro ocurre en un contexto marcado por el anuncio del Ejecutivo de organizar más de 100 actos conmemorativos por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, una iniciativa que ha polarizado opiniones y que Pérez Reverte no ha dudado en calificar como un intento de desviar la atención de los problemas actuales. A través de un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el autor de obras como El Capitán a la Triste dejó clara su opinión, sin matices ni rodeos: el franquismo acabó hace 40 años, criatura. Ahora solo es un espantajo para entretener a como usted, algo que no se creen de verdad ni quienes lo reivindican ni quienes lo denuncian. El problema de España son los hijos de los vivos, no los muertos. Y los tontos. Estas palabras, cargadas de ironía y crítica, rápidamente se viralizaron, desatando una oleada de reacciones tanto en las plataformas digitales como en los medios de comunicación tradicionales. El mensaje del escritor no solo refleja su rechazo hacia la política de memoria histórica impulsada por el gobierno, sino que también pone sobre la mesa su visión sobre las prioridades equivocadas que, según él, definen la agenda política actual. Para Pérez Reverte, revivir constantemente el pasado no solo resulta innecesario, sino que también representa un obstáculo para enfrentar los retos más urgentes del presente. En su opinión, esta obsesión con Franco, tanto por parte de quienes lo ensalzan como de quienes lo critican, es un recurso político que desvía la atención de problemas más graves, como la crisis económica, la falta de cohesión territorial y el deterioro del sistema educativo. Las declaraciones de Pérez Reverte han sido recibidas con una mezcla de aplausos y críticas. Mientras algunos aplauden su valentía por señalar lo que consideran un uso político oportunista de la memoria histórica, otros lo acusan de trivializar un periodo oscuro de la historia española. No obstante, el escritor ha demostrado una vez más su capacidad para generar debates intensos, reavivando la discusión sobre el lugar que debe ocupar el franquismo en la narrativa política y social de España. El impacto de estas palabras trasciende el ámbito literario o cultural, posicionando a Pérez Reverte como una voz crítica que no duda en enfrentarse a lo que considera un abuso de los relatos históricos con fines partidistas. En un país donde la figura de Franco sigue siendo utilizada como símbolo de confrontación, el comentario del académico pone de relieve las tensiones entre la necesidad de recordar el pasado y el deber de abordar los desafíos contemporáneos. De este modo, el escritor ha logrado, una vez más, llevar el debate político a una dimensión más amplia, cuestionando no solo las acciones del Ejecutivo, sino también la manera en que España sigue lidiando con su propia historia. Este episodio refuerza la relevancia de Pérez Reverte como una figura que, con su estilo directo y provocador, no teme señalar las contradicciones que percibe en la sociedad y en sus líderes. Las reacciones a las palabras de Arturo Pérez Reverte no se hicieron esperar, provocando un aluvión de respuestas tanto de apoyo como de rechazo en redes sociales y en diversos espacios mediáticos. Su declaración, cargada de ironía y contundencia, rápidamente se convirtió en el eje de un debate que trascendió el ámbito literario para posicionarse en el centro de la discusión política. Entre las figuras públicas que respaldaron la postura del escritor se encuentran el periodista Federico Jiménez Los Santos y el expresidente José María Aznar, quienes compartieron la visión de que la insistencia del gobierno de Pedro Sánchez en conmemorar el franquismo responde más a una estrategia para desviar la atención de los problemas actuales que a un verdadero interés por analizar el pasado. Según estos críticos, la constante referencia al régimen franquista, a pesar de haber concluido hace casi medio siglo, no busca un entendimiento histórico ni un cierre de heridas, sino polarizar el debate político en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Para ellos, este enfoque desvía la atención de temas como la creciente inflación, las dificultades económicas que enfrentan muchas familias españolas, el aumento del desempleo y la controversia derivada de los acuerdos con partidos independentistas. Se trata de una cortina de humo, señalaron en diversos foros, acusando al gobierno de utilizar la memoria histórica como herramienta para movilizar ciertos sectores del electorado mientras evita abordar los desafíos reales del presente. No es la primera vez que Arturo Pérez Reverte se posiciona de manera crítica frente a las políticas de Pedro Sánchez. A lo largo de los años, el escritor ha sido una voz firme y provocadora, destacándose por su capacidad para señalar lo que percibe como incongruencias o fallos en las decisiones del Ejecutivo. En múltiples ocasiones, ha acusado al gobierno de priorizar iniciativas simbólicas que, aunque generan impacto mediático, no contribuyen a resolver los problemas estructurales que enfrenta el país. En este caso, su crítica va dirigida a lo que describe como un uso político del pasado que distrae de las verdaderas urgencias de la ciudadanía. Para Pérez Reverte,
El enfoque del gobierno sobre el franquismo es una prueba más de una desconexión preocupante entre las prioridades de la administración de Sánchez y las necesidades de los ciudadanos. Mientras el Ejecutivo destina tiempo, recursos y atención a organizar más de 100 actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Franco, los problemas económicos, sociales y territoriales continúan agravándose. En su opinión, esta estrategia no solo es ineficaz, sino también un desperdicio de recursos que podría emplearse en abordar cuestiones más inmediatas y relevantes. Las palabras del escritor han abierto un debate más amplio sobre el papel que debe desempeñar la memoria histórica en la política contemporánea. ¿Es legítimo recurrir al pasado como herramienta para movilizar apoyos en el presente, o esto refleja una incapacidad para afrontar los retos actuales? Este cuestionamiento, planteado no solo por Pérez Reverte, sino también por otros críticos, pone de manifiesto una creciente tensión en torno a la manera en que España sigue procesando su historia reciente. En última instancia, este episodio refleja cómo la figura de Francisco Franco y el legado de su dictadura siguen siendo un terreno fértil para la confrontación política, incluso décadas después de su muerte. Sin embargo, para figuras como Pérez Reverte, esta constante evocación del pasado representa más una excusa que una solución, y advierte sobre los peligros de convertir la historia en un arma partidista. Mientras el debate continúa, queda claro que las divisiones en torno a este tema no solo afectan a los partidos políticos, sino también a una sociedad que sigue buscando reconciliar su pasado con las exigencias del presente. El alcance de las declaraciones de Arturo Pérez Reverte ha trascendido los límites de la literatura y el análisis cultural, generando un amplio debate sobre la política de memoria histórica promovida por el gobierno de Pedro Sánchez. Las palabras del escritor han sido un catalizador para que diferentes sectores de la sociedad cuestionen la pertinencia y los objetivos reales de los actos conmemorativos planeados por el Ejecutivo. Críticos y analistas han señalado que estas iniciativas, más que buscar un consenso nacional, parecen estar diseñadas para polarizar la opinión pública y movilizar emocionalmente a determinados sectores del electorado. La politóloga Carmen Blanco, en un reciente foro de debate, aportó una visión crítica sobre la estrategia del gobierno. Según Blanco, el énfasis en el pasado no solo impide un enfoque constructivo hacia el futuro, sino que también perpetúa tensiones que España debería haber superado hace tiempo. En lugar de proyectarnos hacia un futuro inclusivo y próspero, seguimos enfrascados en batallas narrativas que pertenecen al siglo pasado. Estas políticas no cierran heridas, las mantienen abiertas y agitan divisiones, afirmó la experta, haciendo eco de un sentimiento compartido por quienes consideran que la memoria histórica, tal como se está implementando, no responde a las necesidades reales de la sociedad actual. En el terreno de las redes sociales, el debate ha sido igualmente intenso y polarizado. Mientras algunos usuarios han elogiado a Pérez Reverte por lo que consideran una intervención valiente y necesaria, otros han criticado al escritor por lo que perciben como una actitud que minimiza la importancia de abordar de manera adecuada uno de los periodos más oscuros de la historia de España. Para los defensores del autor, sus declaraciones representan una llamada de atención a un gobierno que, según ellos, prioriza la construcción de relatos históricos sobre la solución de problemas tangibles. En contraposición, quienes cuestionan a Pérez Reverte argumentan que recordar y analizar el pasado no solo es legítimo, sino también crucial para evitar que errores históricos se repitan. Sin embargo, un punto de consenso entre ambos lados del debate parece ser la creciente percepción de que el gobierno está utilizando el enfoque en la memoria histórica como una herramienta política en un contexto de crecientes dificultades. En un momento en que España enfrenta retos como la inflación, la crisis del acceso a la vivienda y el desempleo, muchos ciudadanos ven esta estrategia como una cortina de humo destinada a desviar la atención de los problemas presentes y consolidar el apoyo entre las bases electorales más afines al Ejecutivo. Más allá de las diferencias ideológicas, este episodio ha puesto en evidencia una cuestión de fondo. ¿Hasta qué punto la memoria histórica puede ser utilizada como una herramienta política sin erosionar su valor como un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo? Algunos analistas destacan que, si bien recordar el pasado es fundamental, instrumentalizarlo con fines partidistas puede ser contraproducente, ya que corre el riesgo de trivializar la historia y exacerbar las divisiones en lugar de contribuir a su superación. El impacto de este debate se extiende más allá de las redes sociales y los medios tradicionales, reflejando un sentimiento generalizado de frustración entre una ciudadanía que percibe un desfase entre las prioridades del gobierno y las preocupaciones del día a día. Mientras tanto, la figura de Pérez Reverte se mantiene como un símbolo de la crítica directa y sin concesiones, dejando claro que, para muchos, sus palabras son una invitación a reevaluar el rumbo político del país y a priorizar el futuro por encima de las batallas ideológicas del pasado.
El gobierno ha salido en defensa de su controvertida iniciativa, insistiendo en que los actos conmemorativos planeados para el 50 aniversario de la muerte de Franco son esenciales para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura franquista y garantizar que las nuevas generaciones comprendan los peligros asociados con las ideologías totalitarias. Según el Ejecutivo, este esfuerzo no solo busca preservar la memoria histórica, sino también consolidar los valores democráticos que han permitido a España avanzar como sociedad tras un periodo oscuro de su historia. No obstante, estas explicaciones no han conseguido apaciguar las críticas ni convencer a quienes consideran que este enfoque resulta desproporcionado y que desvía la atención y los recursos de los problemas urgentes que enfrenta el país en la actualidad. La intervención de Arturo Pérez Reverte ha revitalizado un debate latente en la sociedad española. ¿Es realmente útil y legítimo centrarse en el pasado cuando el presente plantea desafíos tan acuciantes? Para algunos, recordar el franquismo es fundamental para evitar que ideologías similares resurjan en el futuro, especialmente en un contexto político global en el que los discursos autoritarios y populistas están ganando terreno. Sin embargo, otros perciben estas políticas de memoria histórica como una estrategia deliberada para polarizar a la sociedad y consolidar la base electoral del gobierno, en lugar de promover una reconciliación genuina o solucionar problemas estructurales como la inflación, el desempleo y la crisis de la vivienda. El debate se ha polarizado aún más debido a las palabras del escritor, que han sido vistas como un desafío directo al enfoque del gobierno. Al señalar que el franquismo es utilizado como un espantajo tanto por quienes lo critican como por quienes lo reivindican, Pérez Reverte ha puesto en entredicho la relevancia de estas iniciativas en un momento en el que, según él, España debería estar más preocupada por los hijos de los vivos que por los muertos. Esta perspectiva ha resonado con aquellos que consideran que la memoria histórica, aunque importante, no debe convertirse en el eje central de la política nacional, especialmente cuando los ciudadanos enfrentan dificultades cotidianas que requieren soluciones inmediatas y tangibles. En este sentido, la postura del Ejecutivo ha sido cuestionada no solo por figuras del ámbito conservador, sino también por analistas progresistas que ven en estas políticas un riesgo de perpetuar divisiones en lugar de fomentar la unidad. Algunos señalan que, aunque el reconocimiento de las víctimas de la dictadura es un objetivo loable, la insistencia en un discurso que reabre heridas del pasado puede ser contraproducente, especialmente si no se acompaña de acciones que aborden los problemas contemporáneos con la misma intensidad. La polarización generada por este tema refleja las tensiones subyacentes en la política española y evidencia cómo el pasado sigue siendo un campo de batalla para los diferentes proyectos ideológicos. Mientras algunos ven en la memoria histórica una herramienta necesaria para fortalecer la democracia, otros temen que su uso excesivo como arma política pueda desviar la atención de los retos actuales y perpetuar un ciclo de confrontación en lugar de avanzar hacia una reconciliación efectiva. Las preguntas que surgen de este debate son complejas y no tienen respuestas fáciles. ¿Es legítimo utilizar la memoria histórica como un medio para reforzar la identidad democrática en un contexto polarizado? ¿O estas iniciativas corren el riesgo de instrumentalizar el pasado para fines políticos, sacrificando la oportunidad de construir un futuro más cohesionado? Lo que es evidente es que la memoria histórica sigue siendo un tema profundamente divisivo en España, capaz de despertar intensas pasiones y reavivar conflictos ideológicos que, para algunos, deberían haberse superado hace tiempo. El enfrentamiento entre quienes defienden la importancia de recordar y quienes priorizan la necesidad de enfrentar los retos del presente refleja una sociedad que aún busca equilibrar la necesidad de justicia histórica con las demandas de un futuro más próspero e inclusivo. ¿Será este debate un catalizador para reflexiones más profundas o simplemente otro episodio en el ciclo de polarización política? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la memoria histórica sigue siendo una cuestión abierta que España aún debe resolver. Mientras tanto, el debate sigue vivo, extendiéndose más allá de los círculos políticos y encontrando eco en una sociedad profundamente dividida sobre cómo enfrentarse a su propio pasado. Para algunos, las políticas de memoria histórica representan un paso imprescindible hacia la reconciliación, una forma de rendir tributo a quienes sufrieron bajo la dictadura y de educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de los regímenes autoritarios. Para otros, estas medidas no son más que una maniobra política diseñada para ganar tiempo, desviar la atención de los problemas actuales y polarizar aún más a un país que, tras décadas de democracia, todavía lucha por encontrar una narrativa común sobre su historia reciente. Las preguntas persisten y las respuestas no son simples. ¿Es realmente necesario revisar constantemente episodios pasados para construir un futuro más sólido? ¿O este enfoque corre el riesgo de abrir heridas que algunas generaciones consideran cerradas? Mientras unos ven en estas políticas una forma de fortalecer la democracia, otros critican su carácter divisivo y su aparente desconexión de los problemas cotidianos que afectan a millones de españoles, como el acceso a la vivienda, la inflación o la crisis del empleo. El tiempo será el juez definitivo de esta estrategia gubernamental.
¿Logrará alcanzar su objetivo de consolidar los valores democráticos y cerrar las cicatrices del franquismo? ¿O por el contrario, servirá como un combustible más para el fuego de la confrontación política y social? España sigue buscando un equilibrio entre el recuerdo y el progreso, entre la necesidad de honrar a las víctimas del pasado y la urgencia de construir un presente y un futuro más inclusivos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que estas medidas son un homenaje justo y necesario, o piensas que representan una distracción innecesaria que desvía la atención de los verdaderos retos que enfrenta el país? Si te interesa seguir explorando este y otros temas de actualidad, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Únete a nuestra comunidad y obtén acceso a contenidos exclusivos que te permitirán analizar los temas más relevantes con una perspectiva profunda y crítica. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.